se le oye perfecto. Listo, me dicen entonces cuando quieres que empecemos de una vez entonces. Aló. Señor, podemos ir empezando. Sí, listo. Bueno, eh, buenas noches para todos. La idea de esta noche, dado que es un evento que está haciendo Asocupac en conjunto con la Asociación Colombiana de Medicina Interna, quise un poco como ampliar el horizonte de la presentación, que era inicialmente hablar del dolor en pacientes al final de la vida, y lo quise ampliar como hablar un poco del papel del internista en los pacientes al final de la vida, pero obviamente hago extensiva la invitación a todos los colegas que están conectados, que no son internistas, o a los colegas, las personas que están conectadas y que no son médicos. Igual creo que es un tema muy interesante para todos. Creo que lo primero que hay que empezar diciendo es que desafortunadamente, a pesar de que la muerte parece pues un evento y un escenario absolutamente frecuente para todos los que trabajamos en medicina, en la vida real no todos estamos familiarizados y no todos tenemos conceptos claros y no todos tenemos, digamos, la suficiente información de lo que realmente ocurre cuando un paciente y su familia está en el final de la vida. Eso tiene, digamos, un montón de aristas, es un tema muy complejo, no solo desde el punto de vista médico, y yo lo que quiero tratar de abarcar en esta noche con esta presentación es precisamente buscar los aspectos que yo considero más importantes para nuestro ejercicio y cómo esto nos puede ayudar a enfrentarnos a esos pacientes que se encuentran en esta condición. Creo que lo primero que toca empezar diciendo es que hay que reconocer, creo que a los médicos nos toca un poco reinventarnos en estos años, entendiendo, digamos, cuáles son las características que tienen los pacientes que estamos viendo hoy en día. Por muchas razones, tal vez una de las más importantes es el envejecimiento poblacional, pues la medicina cambió, los pacientes que tenemos cambiaron, y hoy en día lo que tenemos es un montón de pacientes con unas características muy particulares. La mayoría son adultos mayores, son pacientes con multimorbilidad, son pacientes polimedicados, son pacientes, algunos de ellos con criterios de fragilidad, son pacientes que, digamos, están crónicamente enfermos, pero también críticamente enfermos. Es decir, lograr que un paciente que tiene 3 o 4 enfermedades avanzadas al mismo tiempo esté en una adecuada condición clínica es muy difícil. Son pacientes, digamos, por decirlo así, muy delicados, y cualquier cosita que uno haga en el cambio de un tratamiento, en el cambio de un medicamento, la aparición de alguna cosa adicional como una infección, hace que esos pacientes se descompensen. Y eso es lo que realmente hoy en día estamos viendo, esta es nuestra realidad actual, y desafortunadamente a veces pareciera que la literatura médica, las publicaciones que vemos en las revistas, de las que estudiamos o de las que nos informamos todos los días, no estuvieran muy alineadas con la realidad de estos pacientes. Obviamente, cuando uno se enfrenta, cuando uno tiene que manejar pacientes al final de la vida, hay también, digamos, aparecen lo que yo he llamado como tensiones, más que dilemas, tensiones éticas sobre qué cosas son correctas, qué cosas están bien hechas, qué cosas se deben hacer, qué cosas no se deben hacer, cuál es el papel del médico, cuál es el papel de la familia, cómo se maneja la información, cómo se le transmite a un paciente, digamos, que está en el escenario de fin de vida, cómo se plantea o cómo se ayuda a que los pacientes y sus familias tomen las mejores decisiones, cómo transmitimos el pronóstico, etcétera. Y obviamente, pues en esto, digamos, la literatura médica ha ido evolucionando, y una de las cosas que a mí más me llama la atención, pues sí que es muy interesante, es ver, por ejemplo, hoy en día cómo la televisión, y esto es un artículo que es muy viejo, es un artículo del año 96, es decir, tiene casi ya 30 años, pero creo que esto, si lo trasladamos al día de hoy, sigue siendo una información vigente, y es, por ejemplo, las dramáticas diferencias que existen en los procesos de reanimación cardiopulmonar, por ejemplo, en la televisión y en la vida real. Cuando uno mira qué pasa en la televisión, en todas las series médicas extranjeras y algunas colombianas también, desafortunadamente, pues lo que uno ve es que
la gran mayoría de los pacientes sobreviven y sobreviven súper bien a una reanimación cardiopulmonar. ¿Sí? Eso, digamos, abre el espacio al imaginario colectivo de los que no son médicos, a las personas que no están involucradas directamente con la medicina, de que la mayoría de los pacientes que están en una condición crítica, como es por supuesto el paro cardiorrespiratorio, digamos que la mayoría de ellos van a sobrevivir, cosa que por supuesto no es cierta. Y más grave aún es pensar que los pacientes que sobreviven después tienen una vida normal, o que no les pasa nada, o que no quedan con limitaciones, o que no quedan con dependencia, o que simplemente se recuperan en el transcurso de pocos días. Y esto, digamos, pues obviamente para los que estamos en este medio sabemos que eso está lejos de la realidad, pero es una cosa que, digamos, a la que nos tenemos que enfrentar, porque una cosa son las percepciones que tenemos nosotros y otra cosa son las percepciones que tienen las personas con respecto al final de la vida, al proceso de muerte, etcétera. Afortunadamente, digamos, pues a medida que esto ha ido evolucionando, las diferentes revistas, digamos, más importantes en medicina han venido publicando y han venido resaltando la importancia del manejo del final de la vida de los pacientes, que como yo lo he dicho, es un proceso y es un proceso que requiere tener conocimientos. O sea, para manejar un paciente, para enfrentar un paciente que está al final de la vida, nosotros tenemos que tener una serie de conocimientos técnicos, por supuesto. Tenemos que ser también, tener unos conocimientos muy importantes de cómo se transmite la información y, por supuesto, tenemos que ser empáticos para saber cómo acompañamos y cómo informamos a ese paciente y a esa familia que está pasando por una situación que es evidentemente muy dolorosa. Y hablando un poco de los internistas, pero insisto, esto pues, nos toca a todos, pues creo que nosotros tenemos todo que ver con el final de la vida. A veces pareciera que no fuera así y eso me genera a mí un poco de preocupación. ¿Sí? A veces uno podría percibir que algunos colegas están alejados o como que tratan de alejarse de esta realidad, pero finalmente si uno mira la forma como ejercemos, pues tenemos, digamos, todo que ver. Todo el tiempo estamos tomando decisiones que tienen que ver con el final de la vida y que abarcan, como ya lo he mencionado, pues procesos que tienen que ver con la información médica, pero también que tienen que ver con decisiones desde el punto de vista clínico, ético, y eso tiene por supuesto un impacto también emocional, no solamente en nosotros, sino también en la familia del paciente que está sufriendo. Entonces, preguntas como estas o decisiones como estas tomamos todos los días. ¿Sí? ¿Le ponemos a un paciente un antibiótico o no se lo ponemos? O le retiramos al paciente un antibiótico que ya tiene puesto. Anticoagulamos a un paciente con enfermedad avanzada. Tenemos que evaluar cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios. Las órdenes de no reanimación, que obviamente se definen en escenarios como las unidades de cuidado intensivo, como los servicios de urgencias y en los pisos de hospitalización. También en algunas veces puede ser que nos toque definir eso en el ámbito domiciliario. Hidratamos a los pacientes al final de la vida, les damos nutrición artificial, cuándo, cómo, bajo qué premisas, etcétera. La sedación paliativa, ¿sí? ¿Qué es un síntoma refractario? ¿Cómo se define un síntoma refractario? ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? ¿Cuáles son las diferencias que existen entre la sedación paliativa y la eutanasia? Etcétera. Entonces, para esto, yo creo que se necesita, obviamente, una combinación de conocimientos, que es muy importante, por supuesto, con una mezcla, digamos, de ser empático, de ser compasivo, de saber comunicar, de tratar de que la familia se sienta acompañada, de tratar de que no se rompa o que no se perciba que se rompe la continuidad del cuidado, que es tal vez una de las cosas en las que más fallamos, no necesariamente por culpa nuestra, sino por la forma como nos toca ejercer. Entonces, lograr ese balance, digamos, o tener ese equilibrio entre los conocimientos necesarios para enfrentarse a un paciente en fin de vida y la forma como somos empáticos y comunicamos, pues a veces no es tan fácil. Sumándole a esto además lo que a nosotros como seres humanos nos genera el enfrentarnos a una persona en esta condición. ¿Sí? Todos somos seres humanos y de alguna manera eso nos mueve el piso, nos mueve el corazón, nos genera emociones el estar involucrados, sobre todo a los que nos dedicamos a esto todo el tiempo con familias y pacientes que están en esta condición. Otra cosa que es innegable es, como lo mencionaba un poco al principio de la presentación, es que estamos en este momento metidos en un mundo, metidos en un escenario de pacientes que son muy diferentes probablemente a los pacientes
teníamos hace 30, 40 años y muy probablemente distintos a lo que nos imaginábamos hace 30, 40 años. ¿Sí? 30, 40 años no son nada, obviamente, para la historia de la humanidad, pero en la historia de la medicina y en la evolución de la tecnología es todo. O sea, en 40 años, en 50 años, la evolución tecnológica en medicina pues ha sido toda. Pero al mismo tiempo también los pacientes han cambiado de manera dramática y de alguna manera, pues hoy en día podría decirse que lo que estamos viendo en nuestra realidad, es decir, cuando uno ve un paciente que tiene 95 años, pero que tiene una demencia avanzada, que tiene un EPOC, que tiene una diabetes con muchas complicaciones, que tiene un cáncer que genera muchos síntomas, para algunos eso podría ser considerado como, digamos, de alguna manera el éxito de la medicina, es decir, estamos logrando que la gente viva mucho más tiempo, estamos logrando controlar las enfermedades, entre comillas, de una manera más, digamos, razonable, pero para otras personas podría ser lo contrario, es decir, realmente esto que vemos acá es realmente el triunfo, digamos, de la medicina, ver pacientes con dependencia funcional severa, ver pacientes con síntomas de difícil control, ver pacientes que requieren múltiples hospitalizaciones, digamos, eso digamos, uno lo podría pensar y lo podría discutir. En este escenario, entonces, el cuidado paliativo, digamos, o las aproximaciones paliativas, porque, digamos, esta presentación no es solamente para especialistas en cuidado paliativo, sino es para todos aquellos que trabajan con pacientes crónicos. Uno podría decir, bueno, los enfoques paliativos, ¿para qué sirven? O sea, ¿qué es lo que hacemos? El alivio del sufrimiento, sufrimiento entendido como el conjunto de síntomas más frecuentes que no solamente son físicos, sino que también tiene que ver con los aspectos emocionales, psicológicos y espirituales en algunas personas. Y tratar de aliviar de alguna manera, tratar de paliar los síntomas que se presenten. Creo que hay que facilitar o tratamos de facilitar la toma de decisiones en las familias y en los pacientes y ojalá tratar de facilitar la toma de decisiones en el contexto de información, que creo que es una cosa que es muy importante y que en eso seguimos fallando. Es la gran mayoría de las decisiones que los pacientes toman, eh, las toman basados en una información que para mi gusto es deficiente. ¿Sí? Los pacientes no tienen, en general, suficientes herramientas para tomar decisiones. En algunos casos, claro, en un escenario de urgencias, cuando la cosa es de afán, cuando a un paciente toca ponerle un marcapasos, cuando a un paciente toca dializarlo, porque si no se muere, digamos, uno podría decir, claro, en ese escenario no es tan fácil que uno se siente o que le permita al paciente y la familia largas horas de discusión para tomar una decisión, pero esto es un proceso que requiere que desde el momento mismo del diagnóstico, cuando se diagnostican enfermedades crónicas complejas cuyo pronóstico ya conocemos o cuyos desenlaces, así sean a mediano o largo plazo, ya conocemos, creo que la gente tiene todo el derecho de saber, digamos, de manera adecuada a qué se está enfrentando. Esto tiene que ver, como ya lo mencioné, pues con el cuidado continuo, que no es otra cosa que la integralidad. La, digamos, no me gusta la palabra limitar, pero sí la reorientación o la protección, porque se puede llamar así, de que estas personas que no lo necesitan se vean sometidas a intervenciones agresivas al final de la vida y esto deriva de manera natural en el uso racional de los recursos. Esto no quiere decir limitación y esto no quiere decir que a los pacientes por tener enfermedades crónicas o porque estén en escenarios de fin de vida se les limiten los procedimientos, pero sí se deben reorientar buscando lo que los pacientes realmente necesitan, que no es otra cosa generalmente que el alivio sintomático y el acompañamiento. Hago una pausa, ¿me están oyendo todos bien? ¿Las diapositivas se están viendo? Sí, señor, todo bien. Perfecto. Lo otro que creo que tenemos que empezar a mirar es entender que el abordaje que más sirve, digamos, y que más facilita la relación médico-paciente y los desenlaces para los pacientes, es que nosotros tenemos que tener un enfoque centrado en la persona, más allá de un enfoque centrado en los el paciente o la enfermedad. Porque, claro, uno puede tener 10 pacientes con insuficiencia cardíaca o puede tener 10 pacientes con cáncer de páncreas. Y si uno aborda a esos pacientes desde el punto de vista de la enfermedad, o sea, no todos los pacientes con cáncer de páncreas o no todos los pacientes con insuficiencia cardíaca son iguales. Así sea la misma enfermedad.
pero los pacientes tienen diferentes tipos de evolución, el curso de la enfermedad es diferente, los medicamentos que van a necesitar son distintos, la intensidad de los síntomas son distintas, las comorbilidades pueden variar, el entorno social del paciente obviamente va a ser diferente. Entonces, por estas razones que es tan importante que nosotros tengamos un enfoque centrado en la persona y en sus necesidades. Y entender también que, a pesar de que a veces hay una enfermedad protagonista, por así decirlo, pues ese paciente no solamente tiene esa enfermedad y digamos que se requiere un abordaje interdisciplinar y un abordaje cuando el médico lo asume, de entender que cuáles son las cosas que para el paciente son prioridad. ¿Sí? Yo siempre cuento la anécdota de que hace pues no mucho tuve una paciente que tenía 104 años y que tenía obviamente 7, 8 enfermedades. Y la enfermedad que era como la protagonista en su momento era que se le habían diagnosticado unas lesiones óseas metastásicas extensas, y por la condición de la paciente y por la edad que tenía, etcétera, se decidió pues que no se iba a buscar ni se iba a avanzar en el diagnóstico de la enfermedad y se iba a aliviar. Pero entonces esa paciente tuvo consulta con un colega porque la señora tenía además una insuficiencia cardíaca y el colega, digamos, le prohibió terminantemente tomar cerveza, que era lo que a la paciente más le gustaba, porque de pronto si tomaba mucho líquido se iba a sobrecargar. Y a partir de ahí la señora entonces dejó de comer, se descompensó, no quiso volver a comer nada más, empezó a tener alteraciones comportamentales. Y cuando me la trajeron a la consulta a mí, pues yo lo primero que hice fue decirle, no señora, pues tómese toda la cerveza que quiera. ¿Sí? Creo que en ese punto, digamos, a veces estoy seguro que hacer o indicar restricción hídrica en un paciente con falla cardíaca es absolutamente importante y es parte fundamental del manejo de un paciente con falla cardíaca. Pero esa paciente no tenía solamente falla cardíaca, tenía un montón de cosas adicionales y de pronto en esa condición especial uno puede ser mucho más permisivo con la ingesta de líquidos en este caso. Lo otro es entender, digamos, que hay algunos criterios, algunas consideraciones que uno debería tener en cuenta a la hora de identificar cuáles serían los pacientes que tienen necesidades paliativas. Y ustedes ven ahí una lista con unas condiciones que a mí me parecen muy importantes. Porque si ustedes leen eso, yo quiero que se imaginen, simplemente cierren los ojos e imagínense cualquier hospital en Colombia, cualquier servicio de urgencias en Colombia o cualquier piso de hospitalización de medicina interna en cualquier hospital de este país. Si ustedes cierran los ojos y se imaginan qué tipo de pacientes se van a encontrar acostados ahí, les garantizo que más del 50% de esos pacientes cumplen con alguna de estos criterios que están en la diapositiva. Y esos criterios son los que nos sirven para enfocar o para definir cuáles pacientes se beneficiarían de un manejo paliativo. Con esto no estoy diciendo que entonces todos los pacientes tienen que ser valorados por un especialista en cuidado paliativo. No. Lo que estoy diciendo es que el enfoque paliativo, que puede ser dado desde enfermería, desde nutrición, desde medicina general, desde medicina de urgencias, desde medicina interna, desde cirugía, etcétera, probablemente es lo que estos pacientes necesitan. Entonces, claro, si uno dice, bueno, usted se sorprendería que un paciente de los que está acostados ahí se muera en el siguiente año, que es lo que la gente denomina la pregunta sorpresa. Pues probablemente un paciente que está acostado y que tiene falla cardíaca, tiene enfermedad renal crónica, tiene diabetes con sus complicaciones, tiene un cáncer, pues tiene una alta probabilidad de estar muerto en el siguiente año. ¿Sí? Son pacientes que tienen admisiones frecuentes, síntomas complejos, requerimientos de cuidado complejos, que empiezan a declinarse de manera progresiva, tienen un perfil de fragilidad que también es progresivo, tienen dificultades desde el punto de vista social y tienen un pronóstico obviamente limitado. Si ustedes se ponen a mirar eso, más de la mitad de los pacientes hospitalizados en cualquier servicio de medicina interna de cualquier hospital de este país tendría indicación de una valoración, digamos, por cuidado paliativo, y si no se cuenta con el especialista, pues con un abordaje paliativo. Por lo menos eso debemos pensarlo. Creo que es muy importante. Hay muchas escalas y muchos criterios que nos permiten identificar esos pacientes, digamos, no las voy a mencionar todos, pero simplemente saber que existen y que uno se haga la pregunta, digamos, cuando identifica a estos pacientes
si realmente el paciente primero tiene la información necesaria, es decir, el paciente ha recibido la información de cuál es su pronóstico, de cuál es su pronóstico vital, etcétera. Veo que alguien, creo que Alejandra levantó la mano, si quieres al final respondemos todas las preguntas. Ahora, lo otro que es interesante también es que la muerte no es vista como un diagnóstico, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? O sea, uno puede encontrar, no sé, en una historia clínica uno puede encontrar paciente con insuficiencia respiratoria aguda, tromboembolismo pulmonar, cáncer de pulmón, diseminación linfangítica, diabetes, enfermedad renal, hipertensión, etcétera, etcétera, pero en ninguna parte nosotros como médicos ponemos en la historia paciente en proceso de muerte, paciente al final de la vida. Y yo creo que esto debería ser visto como un diagnóstico también, porque si lo vemos como un diagnóstico, eso nos va a permitir o nos va a facilitar la toma de decisiones, la generación de protocolos, el uso adecuado de los recursos, el adecuado, digamos, la adecuada reorientación de todos los esfuerzos terapéuticos. Creo que eso también es muy importante. Y eso nos facilita también a nosotros la forma, digamos, de enfrentarnos a esos pacientes. Porque ¿qué pasa? Que la gran mayoría de nosotros estamos como acostumbrados o tenemos la idea en la cabeza de que el cáncer es la única enfermedad que mata a las personas. ¿Sí? Entonces, si uno oye cáncer, entonces claro, los pacientes con cáncer terminan muriéndose, cosa que paradójicamente hoy en día no es tan cierta. ¿Qué quiero decir con eso? Que hoy en día el cáncer, pues la evolución de los tratamientos ha hecho que cada vez las personas vivan más. Pero si un paciente se muere de falla cardíaca o se muere de enfermedad renal crónica o se muere de diabetes y sus complicaciones, no nos parece que eso fuera como tan natural, cuando esas enfermedades llevan también a los pacientes a la muerte, sobre todo cuando el paciente tiene más de una, que es lo que ya he mencionado como el concepto de multimorbilidad. Y obviamente esto, sin que suene un cliché, pues no se nos debe olvidar a nosotros que finalmente uno de los objetivos o el objetivo fundamental de la medicina, claro, es combatir la muerte, pero la muerte prematura, la muerte inoportuna, pero por encima de todo, evitar el dolor y aliviar el sufrimiento. Y eso lo podemos hacer todos, cada uno desde nuestro enfoque, cada uno desde nuestra profesión, cada uno desde nuestra especialidad. Ahora, específicamente sobre la muerte, digamos, pues esto, no me voy a poner aquí a filosofar sobre esto porque aquí nos quedamos toda la noche hablando, pero yo sí creo que uno tiene que tener como unos conceptos claros en la cabeza. Todo el tiempo estamos hablando de la muerte digna, de la muerte decente, de la buena muerte, etcétera, y a veces, digamos, confundimos los términos y no entendemos qué quiere decir cada cosa de estas. Yo sí creo que una mala muerte debe ser siempre considerada una emergencia médica, independientemente del escenario donde esté el paciente, en el domicilio, en la unidad de cuidado intensivo, en los pisos, en urgencias. O sea, si un paciente tiene síntomas severos, si un paciente está sufriendo porque tiene un delirium agitado, porque está convulsionando, porque tiene un sangrado tumoral, porque tiene una disnea tumoral, porque tiene un dolor refractario, eso debe ser considerado una emergencia médica. Ese paciente requiere atención inmediata. No es el último paciente que dejamos para ver, no es el paciente que queda en la última camilla del corredor, o no es el paciente al que ya no hay nada que hacerle. Sí, es todo lo contrario, tal vez a esos pacientes a los que más toque hacerles. ¿Sí? Y si uno lo mira desde el punto de vista de las intervenciones médicas, pues uno se sorprende a veces de la cantidad de intervenciones médicas que hacemos en pacientes en fin de vida, buscando aliviar síntomas. ¿Sí? Y esa complejidad de esas intervenciones, pues por supuesto que requiere que los pacientes, que digamos que nosotros estemos enterados y que tengamos conocimiento con respecto a eso. Marta me avisó que no se está viendo la presentación. Pregunta. ¿No se está viendo la presentación, Martica? No, no sé, es que mi computador se le apagó la pantalla y no sé por qué, Ah, ok, pero, Pero se pero los pero yo la demás creo Pero que sí, sí se ve. sí se ve, o sea, sí sí se se ve, ve, pero mi doctor. computador está bloqueado ¿sí se ve? totalmente. Ah, ok. Mm. Sí, creo. Listo, te sigo. Entonces, como venía diciendo, estas cosas, entre comillas, prácticas sobre la muerte, creo que todos tenemos que tenerlas. O sea, no se trata de que entonces todos los pacientes lo que hacemos es sedarlos para que se mueran sedados, que es lo que se llama el minimalismo sedativo.
Tampoco se trata de que entonces a todos los pacientes que estén muriendo los sometamos a intubación orotraqueal, diálisis, línea arterial, toma de gases arteriales, antibióticos de amplio espectro, ventilación mecánica, etcétera. Que eso, digamos, es una tecnología que muchas veces en ese escenario sería un uso irracional de recursos, porque esas intervenciones no van a beneficiar al paciente, no van a modificar el pronóstico y no lo van a aliviar, que es lo más importante de todo, ¿sí? Y eso parece aterrador, pero es real. O sea, nosotros tenemos todos los días en nuestros hospitales de más alta complejidad en este país, que valga la pena decirlo, hay muchos y de excelente calidad, pues uno se aterra de que los pacientes se mueren sufriendo, ¿sí? Se mueren sin alivio de síntomas, se mueren sin haber recibido un enfoque paliativo, ¿sí? Y eso a veces, a pesar de que el paciente esté en la mejor unidad de cuidado intensivo, en el mejor servicio de medicina interna, pues para ese paciente y para su familia, pues de pronto hay una percepción de que no se atendieron las necesidades que ese paciente tenía en ese momento. Ahora, hay obviamente una familia de un paciente que está atravesando por una situación tan compleja como estas, pues tiene sus propios interrogantes, digamos, y sus propias dudas. ¿Cómo se va a morir? ¿Va a convulsionar? ¿Va a tener sangrado? ¿Se va a ahogar? ¿Sí? ¿Me van a acompañar? ¿Qué debo hacer en el momento en que se muera? Etcétera. Y también, claramente, del otro lado hay algunas barreras por parte del equipo médico que hace que los que no estamos familiarizados con el manejo de pacientes terminales, pues digamos, tengamos algunas dudas y eso a veces genere de alguna manera una falta de atención o digamos, una atención deficiente para las necesidades de esas personas. Ustedes ven ahí la lista de esas posibles barreras que pues obviamente no voy a leer. Entonces, yo sí pienso que en este momento de la medicina lo importante no es solamente que la gente viva más, lo importante es que la gente viva mejor o viva bien y que muchas veces prolongar la agonía o enorgullecernos porque un paciente llega a los 100 años acostado en una cama lleno de úlceras de presión, pero con 100 años, eso lo consideremos, digamos, de alguna manera exitoso, cuando bien sabemos todos los que estamos en ese medio, los que hemos tenido un familiar con esas condiciones, el sufrimiento tan importante que genera a la familia y por supuesto para ese pobre ser humano que está acostado en esa cama. Ahora, es importante que también entendamos un poco lo que está escrito hace muchos años, que son las famosas trayectorias de la muerte o trayectorias de la enfermedad, porque uno tiene que conocer el curso, digamos, o la trayectoria de muerte o de enfermedad que va a tener cada paciente, ¿no? Por supuesto que no es igual morirse de muerte súbita, no es igual morirse de un cáncer, no es igual morirse de una falla cardíaca donde el órgano va fallando de manera progresiva y no es igual morirse, digamos, de una demencia con el deterioro progresivo y a veces largo que puede presentarse en este tipo de pacientes. Y también entender que no hay digamos, como una frontera completamente definida entre lo que se denomina el cuidado curativo y el cuidado paliativo. Entonces, hasta aquí hoy llegamos a lo que es curativo y de aquí para adelante ya empieza lo paliativo, porque pues obviamente la familia queda perdida y la información que estamos dando es equivocada. La semana pasada, una familiar de un paciente me llamó y me dijo, mire, es que ya el oncólogo me dijo hoy que mi esposo, que tiene un glioblastoma, que le habían diagnosticado hace un año, que le han operado 3 veces, que quedó con un síndrome convulsivo, que obviamente tuvo progresión de la enfermedad. Entonces el oncólogo le dijo, hasta aquí llegamos ya con el tratamiento curativo, ya a partir de mañana empezamos el manejo paliativo. Entonces la familiar me decía, doctor, yo quiero saber en qué consiste eso de paliativos, eso qué es, qué quiere decir, qué medicamentos me van a dar. Y yo lo primero que le contesté, no, o sea, el tratamiento de su marido ha sido paliativo desde el momento mismo del diagnóstico. Todo lo que se ha hecho con su marido es paliativo, porque un glioblastoma no se mejora. Un glioblastoma en la gran mayoría de los casos no se cura. Y sigue un curso de deterioro neurológico progresivo que además es muy doloroso para los pacientes, pero no lo informamos de manera adecuada. ¿Sí? Entonces, eso creo que es una cosa importante. Y los acercamientos o los enfoques paliativos tienen que ir de manera progresiva, digamos, ojalá desde el momento mismo del diagnóstico para algunas enfermedades más que para otras, y haciendo, digamos, un manejo interdisciplinario con los demás colegas para facilitar
Primero, el buen control de síntomas de los pacientes. Segundo, incluso una mejor sobrevida. Y tercero, facilitar que esos pacientes, cuando realmente estén acercándose al final de la vida, puedan tomar de una mejor manera decisiones y que los síntomas estén mejor controlados. Entonces, cuando uno quiere, digamos, tener un adecuado proceso de comunicación con el paciente y con su familia en las enfermedades avanzadas, pues uno tiene que tener claridad sobre el diagnóstico, obviamente, tener claridad sobre el pronóstico, tener claridad sobre cuáles son los valores o los deseos del paciente en ese momento, establecer un plan, tratar obviamente de tomar decisiones compartidas e informadas y evaluar cuáles son las opciones reales de tratamiento que un paciente tiene. Claro, uno puede decir, no, es que nada es 100% certero. Y uno, sí, seguramente nada en la vida es 100% certero y de hecho la medicina nunca es 100% certera. Si no sería pues muy fácil ejercer medicina todo con números, digamos, y con decisiones claras basadas en desenlaces numéricos, cosa que como ustedes bien saben, pues en la vida real no ocurre. Fíjense esta diapositiva tan interesante donde precisamente se habla de qué es lo que ocurre con los pacientes que tienen enfermedades crónicas y cuál es la información que esos pacientes tienen. Entonces, por ejemplo, fíjense en los pacientes con cáncer, ¿qué ocurre? Pacientes que tienen cáncer de pulmón en estadio 4, es decir, enfermedad metastásica, o sea, enfermedad incurable, o pacientes con cáncer de recto de colon avanzado, el 69% de los pacientes con cáncer de pulmón en ese estadio y el 81% de los pacientes con cáncer de colon pensaban que el tratamiento que se les estaba haciendo es curativo. ¿Sí? O sea, esos son unos porcentajes escandalosos. ¿Cómo es posible que esos pacientes en ese porcentaje no sepan que todo lo que se está haciendo es paliativo? Y ojo que lo paliativo no tiene nada que ver con el concepto de enfermedad terminal, ni quiere decir que porque sea paliativo entonces no se le haga nada. ¿Sí? Pero estamos tan mal en la forma como transmitimos la información que la gran mayoría de los pacientes, ustedes ven ahí que ocurre lo mismo con la falla cardíaca y ocurre lo mismo con la demencia avanzada, la gente no tiene claridad de cuáles son los desenlaces, ni tiene claridad si esos desenlaces van a ser a corto, mediano o largo plazo. Entonces, como lo he mencionado ya, pues hay que tener claro que en medicina no hay criterios matemáticos ni certezas tranquilizadoras. Nosotros tenemos que estar todo el tiempo acompañados o jugando con la incertidumbre, con porcentajes, con probabilidades y con los desenlaces propios que tiene cada individuo que van a depender, por supuesto, de la biología propia de esa persona. O sea, la evolución de dos pacientes con la misma histología de un tumor nunca será igual. Uno puede tener dos pacientes a los que le diagnostican hoy un adenocarcinoma de páncreas o de estómago en estadio avanzado y este paciente puede vivir 1 año y este paciente puede vivir 3 años. Y este paciente puede desarrollar ascitis y este paciente no. Y este paciente tiene un dolor severo y a este paciente nunca le duele nada, porque eso depende obviamente de la variabilidad y de la biología propia de cada persona y seguramente de la biología tumoral particular en cada individuo. Esto, por supuesto, tiene que ser acompañado o tiene que ser sustentado sobre los principios bioéticos que todos conocemos. Tampoco me voy a detener aquí a hablar mucho de eso porque nos quedamos hablando toda la noche de esto, pero siempre hay que tener en cuenta el respeto por la autonomía del paciente, y más adelante hablamos un poquito de eso, el principio de beneficencia y de no maleficencia, es decir, yo no le hago daño a ningún paciente y todo lo que yo le ofrezca a un paciente pues porque creo que le puede hacer bien, y tener en cuenta también el concepto de la justicia distributiva, es decir, nosotros somos actores o protagonistas en un sistema de salud que es finito, que tiene recursos finitos y también somos responsables de que esos recursos se usen de la mejor manera para todos los pacientes. Y en este escenario aparece una cosa, digamos que para mi gusto es bien interesante, y es uno como médico cuando está hablando con estos pacientes, qué postura debería tomar. Es decir, el modelo paternalista clásico de hace 50 años o más, donde el médico decidía e informaba al paciente qué se le iba a hacer sin darle mucha más información. Usted tiene esta enfermedad, lo voy a operar, punto. Y el paciente solamente contestaba sí, doctor. O
privilegiar por encima de todo la autonomía, que es en lo que estamos hoy en día, y que el paciente pues tenga esa capacidad de tomar todas las decisiones. Yo la verdad me quedo en un punto intermedio porque resulta que muchas veces los pacientes, como ya lo he mencionado, pues no tienen toda la información para tomar las decisiones informadas, o muchas veces los pacientes tampoco tendrían por qué asumir toda esa responsabilidad para tomar decisiones tan duras, porque a veces nosotros creemos que eso es respetar la autonomía. Y eso, digamos, son dos cosas distintas desde mi punto de vista. O sea, someter a un familiar de un niño con cáncer, por dar un ejemplo, un niño con cáncer avanzado en fase final de vida, y decirle al papá o a la mamá, bueno, ¿ustedes qué quieren? ¿Que lo intubemos o que se muera ahogado? ¿Sí? Frases que yo he oído a lo largo de mi práctica en estos últimos 20 años. Eso no tiene ninguna presentación. O sea, si nosotros pensamos que la intubación orotraqueal o la ventilación mecánica en un paciente como estos no está indicada, no la ofrecemos y no dejamos sobre los hombros de esos papás esa toma de decisión. Y ahí uno está asumiendo, digamos, una actitud un poco paternalista que, desde mi punto de vista, me parece bastante adecuada. ¿Cuál es mejor? Depende. Depende del paciente, depende de la enfermedad, depende del entorno, depende de la situación clínica, etcétera. Pero siempre tener esos preceptos o esos cuatro grandes, eh, las cuatro grandes recomendaciones de la bioética: la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y el principio de la justicia distributiva. Ahora, estamos en un mundo y estamos en un momento de la medicina donde se mezclan dos cosas que pueden generar aún más dificultades en la toma de decisiones. O sea, tenemos generalmente mucha tecnología disponible para hacer todo lo que se nos ocurra en los sitios que trabajamos. Y además los pacientes, obviamente, cada vez más exigen más respeto por su autonomía y también están cada vez más informados. Esa mezcla, digamos, una de las cosas que genera es que haya dificultad en la toma de decisiones. Todos los días nos enfrentamos a este tipo de situaciones que son complejas y muchas veces desgastantes para nosotros. La familia en negación, la familia hostil, el paciente que no entiende qué es lo que tiene, el paciente demandante que exige que le hagan todo, la familia que exige que le hagan a su paciente en la unidad de cuidado intensivo todo, a pesar de que claramente eso no tiene ningún beneficio. Entonces eso lo vivimos todos los días y todos sabemos que son situaciones muy difíciles de afrontar y sobre todo muy desgastantes para todo el personal que trabaja en salud y que desafortunadamente pues tampoco tienen una sola solución o una receta con la que uno pueda salir o solucionar todos esos problemas. Hay que entender también pues que los síntomas, específicamente hablando ya de los últimos 6 meses de la vida que un paciente tiene o que los pacientes tienen, y no solamente los pacientes con cáncer, pues son muchos y de mucha intensidad, ¿sí? Porque a veces pensamos que la muerte generalmente llega de forma tranquila, pacífica, el paciente se queda dormido en la cama y amanece muerto, acompañado de su familia, recibiendo los santos óleos, y eso en general no ocurre, cosa que, digamos, la gente que no trabaja en esto pues no tiene por qué saber. El proceso que lleva a la muerte a una persona generalmente, sobre todo en sus últimas semanas de vida, es generalmente un proceso cargado de síntomas, cargado de necesidades de atención, cargado, digamos, de necesidades de intervenciones complejas desde el punto de vista del alivio, por ejemplo, del dolor, para dar un ejemplo. Muchas veces los pacientes con dolor severo requieren muchas intervenciones, no solamente farmacológicas, sino procedimientos invasivos, etcétera, para tratar de aliviar. Y la gran mayoría de pacientes pues no va a tener uno, sino varios síntomas. La gran mayoría de pacientes llegan al final de la vida con disnea, con dolor, con delirium, con, yo qué sé, con estreñimiento, con riesgo de sangrado tumoral, con convulsiones, etcétera. Entonces, digamos, con úlceras de presión dolorosas. Entonces, eso, digamos, es lo que ocurre en la gran mayoría de los pacientes. La muerte tranquila o la muerte súbita, donde el paciente se acuesta a dormir y amanece muerto, pues, ocurre desafortunadamente en la minoría de la población. Lo otro es entender que, digamos, las prioridades
y la supervivencia prevista y todo va a variar obviamente si un paciente está en un escenario curativo, paliativo o agónico. Habrá enfermedades que solamente tienen una intención curativa, habrá enfermedades que atraviesan por dos o tres fases de estas, como puede ser el cáncer o puede ser la falla de cualquier órgano. Y en ese sentido, pues las prioridades, la supervivencia, la tolerancia a la agresividad terapéutica también va cambiando. Cuando un paciente está recién diagnosticado de un tumor maligno de cualquier cosa, es mucho más tolerante a intervenciones agresivas como una quimioterapia que tenga muchos efectos secundarios o a cirugías oncológicas grandes. Es distinto a un paciente que ya lleva 10 años de enfermedad, que está caquéctico, que está desgastado, que está frágil. Probablemente ese paciente no va a tolerar una nueva quimioterapia y seguramente esa quimioterapia puede generarle unos efectos a veces devastadores y que pueden ser los que llevan al paciente finalmente a la muerte. En el escenario de la unidad de cuidado intensivo, claro, cuando uno habla de esto, pues uno dice, bueno, ¿qué tendrían que ver las unidades de cuidado intensivo con los cuidados paliativos o con los servicios de cuidado paliativo? Y fíjense que paradójicamente a mí me parece que tienen todo que ver, ¿sí? Y son muy cercanos, ¿sí? Porque los pacientes que están en cuidado intensivo están la gran mayoría de ellos cerca de la muerte. Y los que sobreviven probablemente en el siguiente año van a tener una trayectoria de enfermedad que los va a llevar a la muerte en el siguiente año, que es una cosa que también a veces no sabemos, ¿sí? Entonces, el cuidado intensivo y el cuidado paliativo, digamos, tienen que trabajar de manera integrada para toma de decisiones, disminución de intervenciones agresivas, definir hasta dónde establecer, digamos, techos o metas terapéuticas, hacer la transición del paso de las unidades de cuidado intensivo a las hospitalizaciones a cargo del servicio de cuidado paliativo, etcétera. Y fíjense cómo lo, que, lo que uno ve hoy en día en las unidades de cuidado intensivo es esto. 10% de los pacientes que ingresan son mayores de 80 años. O sea, son pacientes la mayoría geriátricos, crónicos complejos, es decir, pacientes con exacerbación de enfermedades crónicas, diabetes descompensada, EPOC descompensado, falla cardíaca descompensada o varias al tiempo, y pacientes oncológicos críticos. O sea, el paciente oncológico que llega con neutropenia febril, que llega con una compresión medular, que llega con un estatus convulsivo por una progresión al sistema nervioso, etc. Estamos llenos de pacientes que si bien están en cuidado intensivo y que probablemente requieran intervenciones de cuidado intensivo, son pacientes que se deben abordar de manera interdisciplinar, porque son pacientes que tienen estas complejidades que yo les estoy describiendo. Lo otro que creo que todos tenemos claro y que debemos tener claro son las diferencias que existen entre la sedación paliativa y la eutanasia. La sedación paliativa es una intervención que se hace en la gran mayoría de pacientes que están en condición de fin de vida y que tienen síntomas refractarios, cuyo objetivo es aliviar el sufrimiento. ¿Sí? La sedación paliativa no es eutanasia, ni pretende acortar la vida de los pacientes, ni mucho menos, sino lo que busca es un alivio del sufrimiento, que como ya he mencionado durante toda la presentación, es generalmente intenso y muy frecuente en aquellos pacientes que se encuentran al final de la vida. Y lo otro, para ir finalizando, es que a veces nos genera dificultades también, digamos, las diferencias que existen entre una muerte natural y el paro cardiorrespiratorio, volviendo a lo que hablamos al principio de la reanimación y todo lo demás. ¿Sí? Muchas veces tenemos las dificultades con órdenes de no reanimación, con que si el paciente se reanima o no, se traslada a la UCI o no se traslada. Y creo que este cuadrito comparativo nos facilita para entender que realmente en un paciente que tiene un proceso de muerte natural, pues esos pacientes no requieren y no tienen ninguna indicación de una reanimación cardiopulmonar, porque la reanimación cardiopulmonar se hace en individuos que tienen un evento súbito que es potencialmente recuperable. En cambio, los pacientes que están en un curso de muerte natural, pues la reanimación cardiopulmonar no solamente no está indicada, sino que no va a tener ningún beneficio y sí en cambio un sufrimiento adicional para el paciente, para la familia y por supuesto para el equipo médico que está a cargo de ese paciente. Entonces, eso era todo lo que tenía para contarles esta noche. Si hay preguntas o comentarios, entonces ahora sí son bienvenidas. Alejandra. Hola, doctor. Mucho gusto. Quería
hacerte la pregunta cuando hablamos digamos, cuando nos explicaste los criterios que se deben considerar para que un paciente ingrese a un plan de cuidado paliativo. Digamos, esos criterios me parecen un poco más claros y están mejor definidos en la literatura. El contexto de esta pregunta es, yo tengo una IPS domiciliaria en el Quindío y estamos, digamos, en la construcción de un programa integral de cuidado paliativo domiciliario y un poco hemos tenido que ajustar lo que hemos encontrado en la literatura para definir cuáles van a ser los criterios de ingreso al programa domiciliario, porque por supuesto en el caso, digamos, de este grupo de pacientes, una cosa que interviene mucho, además de la exacerbación de los síntomas con las escalas de SAS y la pregunta sorpresa y tal, es pues su deterioro de clase funcional. Entonces te quería preguntar, en el contexto del servicio domiciliario propiamente, que ya estamos más, digamos, en ese momento de terminalidad de agonía y no en el momento de un cuidado paliativo más amplio, donde todavía hay eh, tratamientos curativos y etcétera, ¿cuáles considerarías tú o si tienes alguna bibliografía que me recomiendes donde podamos encontrar con soporte bibliográfico esos criterios diferenciados entre el paciente que requiere cuidado paliativo ambulatorio y el que requiere cuidado paliativo domiciliario? Sí, bueno, no tengo en este momento en la cabeza alguna publicación reciente, pero te la busco con mucho gusto y la buscamos. Yo sí creo lo que tú dices tiene toda la razón, tiene todo el sentido y es, pues creo que una dificultad y creo que es una de las cosas que hacen que hoy en día hacer cuidado paliativo diario sea tan difícil, ¿no? Porque precisamente no hay unos conceptos claros y unas definiciones, pero yo sí pienso que una de las cosas que marcan, y no solamente para definir si un paciente está domiciliario o no, sino en general cuando uno revisa, digamos, no sé, estudios en cáncer de pulmón o en falla cardíaca, lo que sea, creo que la pérdida progresiva de la funcionalidad de los pacientes, si uno lo mira por la escala de Bartel, por ejemplo, o por el ECOG, por un lado, creo que eso, y otra cosa que es muy importante y que tiene que ver mucho con la geriatría, no sé si hay algún geriatra por ahí oyéndome, creo que también tiene que ver con la fragilidad. Creo que Ujú, esas dos cosas juntas sí pueden ayudarte bastante a definir qué pacientes ya estarían, digamos, o son candidatos para recibir una atención domiciliaria exclusiva, porque sabemos que ya cuando los pacientes están con esa pérdida de funcionalidad o con esos criterios de fragilidad, pues primero el potencial rehabilitatorio es mínimo y los beneficios que van a tener de cosas distintas al cuidado en casa, pues van a ser muy pocos. ujú. Yo te pregunto esto y qué pena que te contrapregunte, pero me parece pues muy importante aprovechar este espacio contigo y es porque, digamos, la escala de fragilidad está muy validada para el paciente anciano, Ujú. ¿cierto? Pero nosotros no Sí, sí, necesariamente vamos a manejar pacientes ancianos. de Entonces, acuerdo. eso desde el punto de vista del soporte bibliográfico no tiene, digamos, todo el contexto de Sí. soporte científico para soportarlo. O sea, te estoy hablando en términos de cómo establecer el protocolo del servicio de cuidado paliativo domiciliario. Lo otro es, nosotros hemos pensado, obviamente, utilizar las escalas específicas de cuidado paliativo, utilizar Bartel, que ese lo utilizamos no solamente para el paliativo, sino para el crónico domiciliario, que no está en fase terminal, sino que Ujú. pues tiene pérdida de funcionalidad por otra causa. Y Karnofsky, que también nos habla, digamos, del deterioro de la funcionalidad, pero lo que yo he logrado, digamos, como dilucidar en este punto es lo que nos toca sumar un montón de esos factores y poner unos puntos de corte que son un poco la sumatoria de Sí, y el sí, instinto. de acuerdo, sí, tienes toda la razón. Ok, Pero déjame, ok. voy a buscar literatura y conversamos. Bueno, muchas gracias, Doc. Con gusto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, Martica, ¿estás conectada? Sí, yo estoy conectada, desafortunadamente ahora desde el celular, porque como les cuento, se fue la pantalla de mi computador, no sé qué le pasó. Entonces, pues no tengo acceso a la reunión desde el computador, pero bueno, aquí Bueno, estoy pues conectada. aquí veo que no hay más preguntas, entonces creo que eso es todo, ¿no?
Doc, Bueno, si no hay muchas, otra persona que tenga preguntas, yo quisiera hacer otra intervención cortica. dale, dale, dale. Nosotros estamos con mucha frecuencia certificando muerte natural en domicilio y tenemos muchas dificultades, hablando de lo que tú decías de que la muerte y el proceso de muerte no son un diagnóstico específico, o sea, no hay un CIE, ni 10 ni 11 que yo conozca para ese proceso. Entonces, en los certificados de muerte natural, pues digamos, la cadena causal es como EPOC exacerbado, falla ventilatoria, ¿cierto? Ujú. Y tenemos muchas dificultades, digamos, desde el punto de vista técnico. No sé si ustedes de pronto han podido resolver eso de alguna otra manera con las secretarías de salud o con el DANE, pues con los de estadísticas vitales, porque nos devuelven los Los certificados certificados. con mucha frecuencia porque no hay, evidentemente, una cadena causal. O sea, falta un brinco muy importante, digamos, entre que uno tenga una exacerbación de un EPOC, y no es lo mismo tener un EPOC J449, pero es un EPOC Gold 1 o J449, pues un EPOC Gold 4, ¿cierto? Esas cosas no quedan especificadas en el certificado. Entonces, no sé si ustedes han encontrado algún código o algo a mí se me escape, pues o que al equipo nuestro se nos escape, que facilite para el DANE o para el tema de estadísticas vitales explicar eso, porque las personas que trabajan en eso están muy acostumbradas, digamos, al certificado de muerte natural intrahospitalario que tiene los 50.000 estudios, el paciente tuvo Sí, 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 de acuerdo. todo, y uno a veces está en la casa y dice como, yo, o sea, este señor tuvo hace 2 meses un diagnóstico con cáncer de páncreas, yo creo que tuvo después una citis, después un sangrado, después una obstrucción, después un no sé qué, pero pues habrá muchas cosas que es que uno supone Sí, ¿no? clínicamente. Y además que, además que no hay otra opción, ¿entiendes? ¿Yo cómo lo hago? Porque a mí me pasa que firmo certificados de pacientes que fallecen en casa. Y lo que creo, entiendo yo, digamos, cuando es el diagnóstico es cáncer, creo que uno solo tiene que poner el diagnóstico de cáncer, incluso ni siquiera tienes que poner la cascada del fallecimiento, sino que tú pongas cáncer de páncreas metastásico, eso es suficiente, y así lo hago con todos mis pacientes que fallecen de cáncer y nunca me han devuelto un certificado. Pero cuando fallece en casa, digamos, y la causa no está tan clara, yo lo que hago es generalmente poner como de primer diagnóstico lo que inmediatamente lo llevó, por ejemplo, insuficiencia respiratoria aguda, ¿sí? Que fue lo que lo mató, por así decirlo. Secundario, Ujú. exacerbación de EPOC, secundario en EPOC crónico, pues que obviamente por definición es crónico. ¿Sí? Eso haciéndolo de esa manera, a mí generalmente no me los devuelven, porque creo que lo que a ellos les interesa es que uno en el primer lugar ponga un evento que realmente lo mate. Claro, si tú pones EPOC o diabetes, pues eso necesariamente no va a llevar a la muerte a nadie. Y si uno, digamos, se vale de las estadísticas y uno dice, bueno, es que un porcentaje muy importante de los pacientes postrados en cama, pues fallecen de eventos tromboembólicos, es como creo, la primera o segunda causa de muerte, pues yo generalmente me ayudo de eso y digo, probablemente este paciente hizo una insuficiencia respiratoria aguda por un tromboembolismo pulmonar masivo, por inmovilismo, por demencia, por dar un ejemplo. ¿Sí? Y generalmente Ok, así me va bien, pero sí, ok. creo que hay que Sí, mirar. hay un porcentaje chiquito de pacientes que se mueren de viejos, o sea, que humanamente no se mueren de nada más. Sí, Esos sí. son un rollo, pues porque esos no hay que poner como falla orgánica multisistémica, o sea, no sé Sí, si sí, 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 murió sí. porque ya no le dio para más. Sí, debería haber un CI 11 que diga muerte natural, tienes toda la razón. Ok. Sí. Doc, muchas gracias. A ustedes, buenas noches para todos. Muchísimas gracias a todos Gracias. por participar la noche de hoy. Desafortunadamente tuve este inconveniente que, bueno, creo que no afectó la reunión para nada. Muchas gracias por participar. Muchísimas gracias, doctor Santa Cruz, por acompañarnos y ceder su tiempo, pues, para estar aquí participando. Con mucho gusto. Chao. Un abrazo.